Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Amén. Nuevamente donde leyó nuestro hermano. Y vamos a leer nuevamente esta escritura. Desde el versículo 6, capítulo 1 de Hechos, hasta el versículo 11 lo vamos a estar leyendo. Ahora, vamos a cubrir la enseñanza de hoy del versículo 6 al versículo 8. Para la otra semana vamos a cubrir del 9 al 11. ¿Ok? Pero por hoy y la próxima semana vamos a leer todos los versículos desde el 6 al versículo 11. Vamos a leer nuestras Biblias y dice la escritura en Hechos capítulo 1 versículo del 6 al 11. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias te damos, Jesús, por nuestra vida, por tu ministerio, por la iglesia, por los hermanos. Hoy tenemos un buen grupo. Dios bendícelos, cuida de sus vidas, cuida de sus familias allá en Guatemala. Cuida, Padre Celestial, todo lo que hagamos en este día. La honra y la gloria siempre para ti, y háblanos a nuestros corazones en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Ok, hermanos, Jesús y la promesa del reino de Dios. Hermanos, este acontecimiento fue el último día de Jesús en la tierra. Todo lo que hizo ese día es un mensaje poderoso y crítico para los creyentes. Crítico porque ellos esperaban algo, pero que todavía no les iba a dar del Señor. En el versículo 6 dice la escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos se reunieron nuevamente. Parece ser que en otra ocasión fue un momento específico planificado por Cristo, en el que Él ascendería a los cielos. Reunió, dice la escritura, como a más de 500. Y Él debió de haber hecho todos los arreglos para reunirlos a todos los apóstoles y discípulos, más de 500, en un mismo lugar. Ahora, lo que Él tenía que anunciar sería un acontecimiento trascendental que traspasaría a muchas generaciones, especialmente de discípulos, que llevarían el mensaje en lo cual Él les había prometido. Amén, en esa reunión. Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, la carta de 1 Corintios se escribió entre 50 y 60 años después de Cristo. Cuando se estaba escribiendo, dice la escritura que unos todavía estaban vivos de los que habían escuchado este mensaje de Hechos capítulo 1. Ahora, dice que muchos ya estaban durmiendo. Bueno, muchos ya estaban con el Señor y se fueron con ese pensamiento que un día Jesús los tomaría para llevárselos a su reino. Entonces, muchos estaban en vida escuchando el mensaje, escucharon el mensaje, pero otros ya habían pasado confiando de que un día los tomaría para su reino. La escritura nos dice en Juan capítulo 14 versículo 2, dice: voy pues a preparar lugar para nosotros. Y Él fue a preparar lugar. Versículo 3 dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa que Dios les había dado.
En Hechos capítulo 6, en el versículo del 6 al 7, dice, diciendo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En el versículo 6, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Bueno, continúa diciendo, y imagínese esta escena, más de 500 personas de pie en algún lugar. Lo rodearon a él y le preguntaron esta pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, una pregunta o varias. ¿Era la razón por la cual los había reunido a todos? ¿Era la razón por la que él estaba destacando tanto la importancia de esta reunión? ¿Esa era la razón? Y lo más revelador es que los discípulos, hermanos, aún estaban pensando en términos de un Mesías físico, de un Mesías terrenal, de un gobierno y un reino material para ellos y para su reino. Cuando la Escritura nos dice en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a salvarlos del pecado y de la muerte más que todo. Entonces la Escritura nos enseña muy claro a qué vino Cristo. Hermanos, entonces Mateo 1, versículo 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vino a traer un reino espiritual a nuestras vidas y a nuestros corazones, un cambio de mente, un cambio de corazón. Vino a gobernar el corazón de nosotros. Mateo capítulo 18, en el versículo de 1 a 5 dice la Escritura, mire Mateo 18, 1, 5. Mateo 18, 1, 5. Yo estoy en Marcos. Mateo 18. Dice la Escritura, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que el que si no os volvéis o hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice la Escritura. Entonces la Escritura nos enseña muy claro a qué vino Jesús: a dar un reino, no terrenal, no de un gobierno corrupto, sino un gobierno, hermanos, espiritual en la vida de nuestros corazones. Entonces, los discípulos estaban pensando en un reino terrenal, en un reino físico, y siempre debemos de recordar que Cristo establecería su reino aquí en la tierra. Hermanos, dice la Biblia que la nueva Jerusalén bajará a la tierra. Y ahí la cosa, hermanos. Hay un aspecto futuro en su reino, así como en el presente. El reino en los corazones humanos, su gobierno es reino, serán en la tierra. Y lo aprueban varios versículos. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, en el cielo le obedecen. Aquí en la tierra, el deseo es que nosotros le obedezcamos. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Dios está estableciendo un reino en los corazones de cada uno de nosotros. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, en el versículo 27. Dice la Escritura, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, porque juzgaréis a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces la Escritura nos enseña, ¿reino qué? Reino espiritual, nuevamente. Mira Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. 14, versículo 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, hermanos, ahora no importa dónde sea el reino, en la tierra o aquí o allá. Lo importante es que, hermanos, Dios reunió a sus discípulos para enseñarles, hermanos, que tenían que llevar el mensaje al mundo entero para que conociera el reino espiritual que Dios había venido a gobernar el corazón de ellos. El interés del creyente no debe ser una recompensa, no un deseo carnal por posición o influencia, autoridad, poder, dinero, posición, reconocimiento o prestigio, hermanos, o lo material o lo físico. El interés del cristiano debe ser el servicio y ministerio proclamando la gloriosa salvación de Cristo y satisfacer el grito de un mundo sepultado en las necesidades desesperantes. Hay un mundo desesperado allá afuera, hermanos, en el cual cada uno de nosotros, Dios nos ha equipado a través del Espíritu Santo para llevar este hermoso mensaje de un reino en el cual Dios ha prometido. Nuestro enfoque debe ser el regreso de Cristo y anhelar la vida eterna. ¿Cuál es nuestra tarea? La tarea es de testificar y compartir en el mundo el glorioso evangelio de salvación. Y nuevamente repito, a un mundo hundido en la ignorancia, a un mundo hundido en la desesperación, a un mundo, hermanos, hundido en el pecado de cada uno de ellos. Mateo capítulo 13, versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Solamente el Padre, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 7, respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas, hermanos, que nosotros no vamos a entender, pero lo vamos a entender luego. Eso es lo que dice la Escritura. Lo entenderemos luego, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo otras cosas que decirlos, pero ahora no las podré sobrellevar. En otras palabras, no las pueden cargar. Hermanos, ¿saben que nosotros somos débiles? En Hechos capítulo 1, versículo 8. En esta otra escena el Señor les asignó la gran tarea, la gran comisión de llevar el mensaje a un mundo perdido. Les daría el poder que equiparía a los creyentes, el Espíritu Santo. Los discípulos habían preguntado acerca del reino y las posiciones de liderazgo y autoridad que Cristo había prometido. Este punto es digno de presentarle atención, con cuidado, porque ellos recibirán poder. Pero no el poder de la tierra, no el poder de simplemente de un mundo perdido, sino no el poder de posición, no el poder de reconocimiento, de control, de fama, de riqueza, de política. No vino a dar ese poder, sino el poder que sería espiritual, un poder de sí mismo, de Dios en nosotros, un poder del supremo llamamiento de Dios, un poder de Dios mismo hacia nosotros, de su presencia, de su espíritu, hermanos. Eso es lo que ha venido a dar. Un poder como ese. El propio Espíritu de Dios iba a morar dentro del corazón y vida de los creyentes. Y nadie podía jamás poseer un poder mayor que este. Nadie, hermanos. Solamente los discípulos. Y esto se aprecia claramente en que una vez que los primeros discípulos lo experimentaron, nunca más preguntaron sobre el poder terrenal. Nunca más preguntaron. Y lo podemos mirar en Hechos capítulo 2. Mire Hechos capítulo 2.
Miren lo que dice la Escritura en Hechos 2. En el versículo ahí 43. Miren lo que dice la Escritura. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya no les importaba lo material, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La tarea del creyente es la gran tarea de testificar de Dios, de hablar de Cristo, de sus hazañas, de sus enseñanzas, hablar de sus promesas de Dios. Los discípulos habían preguntado sobre la venida del reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo sería reunidos nuevamente allá en los cielos? Como ellos le preguntaban. Los creyentes en la comunión y adoración a Dios, libres de injusticia y del pecado. Ya Cristo había prometido su reino. Un día en que se juntaría a todos los creyentes en perfecta comunión y servicio a Dios. Pero ahora no sería ese momento, sino el momento de testificar y predicar sobre Cristo, sobre el reino de Dios eterno, sobre la vida eterna, sobre ese reino donde no moraría la injusticia, ni pecado, ni clamor, ni dolor, donde no habrían enfermedades, hermanos. Eso es lo que está prometiendo el Señor. No hay razón alguna para que el mundo siga viviendo sufriendo del egoísmo, del acaparamiento, donde unos tienen y otros no tienen, donde tenemos que emigrar de Guatemala a los Estados Unidos, de México acá, buscando algo o buscando el sueño americano, de la amargura y del odio, guerra y poder, soledad, miedo y angustia, asesinatos, inseguridad. Ya no hay razón para vivir así. Ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios. Ya no hay razón para que sigan viviendo así. Dios tenga misericordia de todo aquel que conoce la cura, el remedio y guarde silencio. Hermanos, ¿conoces la cura? ¿Sabes qué es Cristo el remedio para el mundo entero? No es el dinero, no es la sociedad, no es las riquezas. Hermanos, es Cristo la solución para todo ser humano que quiera venir a Cristo. Regresando en Hechos capítulo 1, vamos a leerlo. Nuevamente Hechos capítulo 1, ahí atrásito. Versículo 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra recibiréis, que habla en plural, implica ustedes o nosotros. El creyente que debe testificar es el creyente que conoce la cura, el remedio, la verdad de la salvación. ¿Tú la conoces? Hermanos, en Cristo la conocemos. Por lo tanto, qué triste para usted sería el no testificar sabiendo la verdad, sabiendo la cura, sabiendo lo que necesita el mundo. No necesita dinero, no necesita fama, no necesita riquezas, necesita a Cristo. Es un mundo desesperado, hermanos, en el mundo donde no hay paz, pero Cristo les puede dar la paz. La palabra me seréis, Cristo es el mensaje, no las ideas de un hombre, ni siquiera la idea de una religión. Es Cristo crucificado. En ese es el testimonio de cada creyente, de llevar al mundo entero. El mundo necesita a Cristo. 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Dice, y para los gentiles locura. Hermanos, locura. Para los judíos porque fue tropezadero, porque ellos esperaban otra cosa. Para los del mundo porque es una locura, hermanos, entregarse a Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura, dice la Escritura en el versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros,
poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios actúa en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. El versículo 24, 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos o gentiles, Cristo, poder de Dios y salvación de Dios. La palabra testigos es la misma palabra que se usa para mártir, una persona que sufre por Cristo. El creyente debe de estar tan comprometido con la tarea de alcanzar a sus semejantes, estar dispuesto a morir si es necesario como mártir por la obra de Cristo. Otra palabra para testigo no solo es un mandamiento, sino el resultado natural que resulta del producto y produce el Espíritu Santo dentro de una persona. El poder viene a nosotros y podemos tener hermanos, ese poder, esa dinamita para poder testificar de Cristo, vencer al enemigo, hermanos. Igual que sucede con el poder, pero recibiréis poder. Hermanos, el Señor está diciendo con simples palabras que una persona llena del Espíritu Santo tiene el poder y se convierte en un testigo suyo en todo el mundo. No solamente en Guatemala, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y por último, Jesús explica el método que el creyente debe de seguir al testificar y extender el Evangelio. Número 1, comenzar con tu Jerusalén, tu casa, tu vecindario, tu pueblo, tu ciudad, tu trabajo. Es el lugar donde usted se encuentra. Ese es su Jerusalén, donde tiene que llevar el mensaje. Después de expandirse y progresivamente a Samaria, a Judea, hasta llegar a lo último de la tierra. Todo creyente debe ir tan lejos como le sea posible. Pero no solamente lejos, hermanos. También de dar como pueda para que otras conozcan a Cristo. Siempre recuerde lo que les he enseñado. Cuando ustedes se convirtieron a Cristo en sus iglesias allá en Guatemala, hubo alguien que les llevó el Evangelio primero. Y ese Evangelio salió de los Estados Unidos. ¡Qué hermosa bendición! Ahora nos toca dar para que otros vayan y lleven el mensaje. Hermano, emplear y apoyar en todos los medios posibles para alcanzar a un mundo derrotado en el pecado. ¿Qué diferencia experimentaría la evangelización mundial si cada creyente hiciera simplemente lo que Dios le dice que haga? Hermanos, ¿qué diferencia? Habrían muchas iglesias en todo el mundo todavía predicando el Evangelio, enseñando de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8 nuevamente dice: y me seréis testigos. A eso Dios los reunió, hermano, para equiparlos para llevar el mensaje a todo el mundo. Comenzando desde nuestra Jerusalén, desde donde estamos, y después expandirnos hacia el resto del mundo. Pero hermanos, ¿qué pasa si nosotros no podemos ir a otros lugares? Podemos dar para que otros vayan. Amén. Entonces, hermanos, dice Hechos capítulo 10 en el versículo 39. Mire Hechos 10, 39. Hechos 10, 39 dice la Escritura: y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mire la Escritura más adelante: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comíamos y vivíamos con él después que resucitó de los muertos. Y no mandó que predicase al pueblo, y nos mandó que testificásemos al pueblo y testificasen que Él es el que Dios ha puesto por juez entre ¿qué? Vivos y ¿qué? Y muertos. Dios nos ha mandado, hermanos. No nos preocupemos si es en el cielo o es en la tierra, como dicen le dijeron los discípulos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Era por eso que los había reunido? Los había reunido para equiparlos, para que llevaran este hermoso mensaje de las promesas de Dios.
En Hechos 18:5. Mire Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, testificando a todos de Cristo Jesús. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Predicamos a Cristo antes de saber dónde va a ser el reino, si aquí o en la tierra o donde quiera? Hermanos, es más importante ahorita, en estos momentos, testificar del amor de Cristo. Muchos se están perdiendo. En Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice la Escritura en el versículo 21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando. ¿Testificamos de Cristo? ¿Hablamos de Cristo antes de saber dónde va a ser el reino de Dios? Si en la tierra o en el cielo. Hermanos, es que no importa tanto ahorita eso. Ahorita lo que importa es testificar del amor de Cristo. Hechos 28, 23, termino. 28, 23. Versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Hermano, testificaban desde la mañana hasta qué horas? Hasta en la tarde. Persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pero déjeme decirle algo. ¿Testificaban cuándo? ¿Desde la mañana hasta cuándo? Hasta en la tarde. ¿Qué tanto tiempo testificamos de Cristo? ¿Nos importa más dónde va a estar el reino? Hermanos, ahorita no importa eso. Lo importante es, hermanos, que Dios reunió a los discípulos para equiparlos para llevar el mensaje. Ese equipo lo tienes ahora. Llevemos ese mensaje. Hermanos, a veces ni siquiera poquito tiempo. Dice que ellos testificaban desde la mañana hasta en la tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das, por la vida y por la salud y por estos hermosos tiempos que nos das. Ayúdanos a entender, oh Dios, que en estos momentos es más importante testificar de Cristo, hablar de Cristo. Señor, que podamos llevar este mensaje a un mundo perdido en la desesperación, en el pecado, en cuánta cosa hay que el mundo ofrece. Te pido una bendición muy especial para cada uno de nosotros. Y gracias, oh Dios. Gracias porque eres bueno con nosotros. Y ayúdanos, oh Dios. Llévanos de victoria en victoria a predicar este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a cantar un canto. Y es el canto 100.